Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Hoy aprenderemos a hacer uno de los trucos más lindos que hay. Para hacer este tutorial escogimos entre los comentarios que ustedes dejaron en el canal, hicimos un debate en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y el truco ganador fue este. ¿Cómo hacer flip 360 en fingerboard? Primero, y para tenerlo claro, el 360 flip es la combinación entre un kickflip, que ese ya lo vimos en un tutorial anterior que debe salir por acá, y un 360 pop shove. La teoría dice que para hacer un flip 360 necesitaríamos tener un kickflip, un pop shove, un flip varial y un pop shove 360. Pero tranquilos, no necesitan tener todo eso. Estamos hablando de fingerboard y no de skate real. En el fingerboard, si te pegas, no te va a doler. Puedes detenerte en el aire si quieres. Es más, si quieres, puedes volar. Lo único que vamos a necesitar es saber cómo se lanza el Impossible más o menos. Si tienes la noción de cómo se lanza un Impossible, puedes ver con una tech deck cómo te puedes salir a la primera. Pero no te va a servir ni para saltar, ni para deslizar en obstáculos. Porque para deslizar en obstáculos y saltar necesitas hacerlo con pop o con altura. Pero no te preocupes, eso lo vamos a ver más adelante. Ubicación de los dedos. Ubicamos los dedos tal cual como se hace en skate. El dedo del frente lo acomodas igual que en el flip, pero posicionado un poco más atrás. Y el dedo 2 o dedo corazón lo acomodamos no como en el flip, sino como lo haríamos en el Impossible. ¿Cómo debemos lanzar el truco? Para que te sea más fácil aprender este truco, vamos a hacerlo rodando hacia fake it. Vamos a rodar a un costado y vamos a dejar la tabla suspendida en el aire así, y estando de cabeza vamos a tratar de hacer este movimiento que es parecido a un flip varial. Como pueden ver, aquí va medio pop shove y luego lo giramos. Practícalo varias veces así y trata de que cada vez sea más fluido el movimiento. Primero lo haces con pausas y luego en un solo movimiento. Una vez que ya lo tengamos en fake it, vamos a hacerlo ahora rodando en regular y lo repetimos un par de veces así. Hasta aquí vamos bien. Y en teoría ya tienes un 360 flip. Si eres principiante, puedes detenerte aquí. Lo que voy a explicar a continuación es para quienes quieran que su truco sea mucho más elegante. Muchos saben la importancia que es que los trucos se vean realistas. Ahí es cuando se nota si un fingerboarder tiene más calidad y estilo. Entonces, para que tu flip 360 se vea mucho más bonito, lo que debes hacer es lo siguiente. Ya teniendo dominado los pasos anteriores, vamos a lanzarlo como se hace en skate. Ponemos los dedos exactamente igual, pero esta vez, en vez de buscar lanzar la tabla hacia arriba, vamos a lanzarlo de lado. Con el dedo 2 o el dedo corazón lo vamos a mover hacia atrás, y cuando vayamos a atrapar el truco vamos a buscarlo atraparlo primero con el dedo del frente o dedo 1. Después de eso podemos probar con algún obstáculo o un libro, siempre buscando hacerlo lo más de lado posible y atrapándolo con el dedo del frente. Acá, y con el permiso de él, voy a utilizar la toma de un amigo mío llamado Juan Pablo, que tiene uno de los mejores 360 flips en fingerboard que conozco. Y es así como se hace este truco. Escríbeme en los comentarios si pudiste dominarlo y cuánto tiempo te tomó. Voy a tratar de hacer trucos o tutoriales tanto para los que empiezan hasta ahora como para los que ya van más avanzados. Pero mientras tanto, y para hacerlo más entretenido, escribe en los comentarios qué truco te gustaría aprender y el truco que ustedes más voten será el que salga en el siguiente video. Quiero darle las gracias a todos por el apoyo al canal, todos han sido muy lindos. No olvides visitarnos en nuestras redes sociales que aparecen por acá abajo. Soy Arturo y nos vemos la próxima semana. ¡Sí ya! ¡Hija!